Olá, meus amigos, bem-vindo de volta ao canal. Preparei mais uma história especial para você, então já deixa seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Estaba tomando café cuando el antiguo dueño me escribió. Dejé una cámara en el jardín. Ayer vi a tu esposa con tu hermano. Ven solo y no le digas nada. Yo la miraba hacer panqueques. Respondí, ¿dónde? Entonces llegó una foto, y me levanté antes de que ella viera mi cara. Me llamo Alberto, tengo 46 años. Y lo que voy a contarles no es una historia de celos ni de sospechas sin fundamento. Es la historia de cómo descubrí que las dos personas que más quería en este mundo llevaban años construyendo una mentira a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, igual que se construye una casa. Estaba tomando café cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Casi no lo abro. Pensé que era publicidad, uno de esos mensajes basura que llegan a cualquier hora. Pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla, y ahí estaba. Olvidé una cámara en el patio ayer. Revisé las grabaciones. Vi a tu esposa con tu hermano. Ven solo y no le digas nada. Levanté la vista despacio, muy despacio. Mariela estaba de espaldas a mí, frente a la estufa, con su bata color vino, tarareando esa canción que siempre tarareaba los domingos. Se dio vuelta apenas un segundo y me sonrió. Esa sonrisa que conocía desde hacía 15 años. Esa sonrisa que había estado conmigo en velorios, en hospitales, en aniversarios. Me sonrió como si el mundo fuera un lugar seguro. Y yo le sonreí de vuelta, mientras debajo de la mesa la mano me temblaba tanto que el teléfono casi se me cae. Escribí una sola palabra. ¿Dónde? La respuesta llegó con una foto. Era el banco de la plaza, a 3 cuadras de la casa, el que tiene un árbol enorme al lado. Hoy a las 4 de la tarde borra todo. Me levanté de la mesa antes de que ella pudiera ver mi cara, porque siempre fui malo para mentir. Ese ha sido mi problema toda la vida. Mi madre, Hilda, lo decía desde que yo era chico. Alberto, tú llevas el corazón en la cara. Y en ese momento mi cara debía ser un espejo del infierno. Me encerré en el baño, abrí la llave del agua para que ella no escuchara nada, y me senté en el borde de la bañera con el teléfono apretado entre las manos. Leí el mensaje una y otra vez. Tu esposa con tu hermano. 4 palabras que pesaban más que toda la casa que acabábamos de comprar. Déjenme explicar cómo llegamos a esa casa, porque es importante. Un mes antes, exactamente un mes antes de ese domingo, Mariela y yo habíamos firmado la escritura de la casa de nuestros sueños. Una casa de 2 plantas, con un patio grande, en un barrio tranquilo, con espacio para un asador y hasta para un pequeño taller donde yo pensaba pasar mi jubilación arreglando muebles viejos, que siempre fue mi pasión escondida. Pagamos $310,000. Todos nuestros ahorros, más un préstamo que me ató al banco por los próximos 12 años. Trabajo en logística desde hace más de 20 años. Coordino rutas de transporte para una empresa de distribución, y mi trabajo me obliga a viajar 2 veces al mes, a veces 3. Paso entre 2 y 4 noches fuera de la ciudad. Nunca me gustó viajar, pero ese sueldo era lo que nos permitía ahorrar. Cada noche en un hotel de carretera, cada cena solitaria frente a un televisor viejo, me decía, es por la casa, es por el futuro, es por Mariela. La compra fue extraña desde el principio, aunque en su momento no quise verlo. Fue Mariela quien encontró la casa. Fue Mariela quien insistió. Yo había visto otras opciones más baratas, una en particular que me gustaba mucho, más cerca de mi trabajo, por 240,000. Pero Mariela se enamoró de esta. Es la casa para nuestra vejez, Alberto, me decía, abrazándome por atrás. Vamos a envejecer juntos acá. Vale la pena el esfuerzo. Y el dueño, un hombre llamado Arnaldo, tenía prisa por vender. Demasiada prisa, pensé. Pero cuando un hombre confió en su esposa durante 15 años, no cuestiona. Firma. Mi hermano Pedro fue el primero en felicitarnos. Pedro, 3 años menor que yo, el encantador de la familia, el que nunca terminaba nada pero siempre caía parado. Vino el día de la mudanza con una botella de vino, abrazó a Mariela, me abrazó a mí, y dijo una frase que en su momento pareció linda y que ahora me hiela la sangre. Esta casa les va a cambiar la vida. Ya van a ver, hermano. Ya van a ver. Sentado en el borde de la bañera, con el agua corriendo y el corazón golpeándome las costillas, empecé a recordar cosas, cositas, detalles que uno guarda en un cajón de la mente porque duele mirarlos de frente. Como aquella vez, 2 semanas atrás, cuando volví un día antes de un viaje a la frontera porque se canceló una entrega. Llegué a las 9 de la noche y encontré 2 copas de vino lavadas y boca abajo junto al fregadero. 2. Y Mariela no toma sola. Vino una amiga, dijo sin que yo preguntara nada. Sin que yo preguntara nada. Como la llamada que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Números de spam, decía, dejando el teléfono boca abajo en la mesa de luz. Siempre boca abajo. ¿Desde cuándo Mariela dejaba el teléfono boca abajo? Como el perfume.
Dios mío, el perfume. Un sábado olí un rastro de colonia de hombre en el pasillo que no era la mía. Una colonia fuerte, sueca, la misma que Pedro usa desde hace años. Y yo, idiota que soy, pensé que seguramente había pasado a dejar algo. Son cuñados. Se llevan bien. Se llevan bien. Alguien golpeó la puerta del baño y salté como si me hubieran disparado. Mi amor, ¿estás bien? Se te enfrían los panqueques. La voz de Mariela, suave, tibia, del otro lado de la puerta. La misma voz de todos los domingos. Ya voy, respondí, y me sorprendió lo normal que sonaba. El café me cayó mal. Me mojé la cara, me miré al espejo y le hablé al hombre que tenía enfrente. Aguanta. Todavía no sabes nada. Puede ser mentira. Puede ser una broma cruel, un estafador, cualquier cosa. No destruyas 15 años por un mensaje anónimo. Pero cuando volví a la cocina y la vi servir los panqueques con esa calma perfecta, cuando Pedro mandó un mensaje al grupo de la familia preguntando cómo había amanecido la parejita en su mansión, sentí que el piso de mi casa nueva, esa casa que me costó $310,000 y 20 años de carretera, se movía bajo mis pies. Miré el reloj de pared, 10:15 de la mañana. A las 4 de la tarde, un desconocido llamado Arnaldo iba a mostrarme algo que ninguna esposa quiere que su marido vea. Y todavía no sabía que la cámara del patio era apenas la primera puerta de un laberinto mucho más oscuro. Las horas hasta las 4 de la tarde fueron las más largas de mi vida. No sé cómo describir lo que es sentarse frente a la mujer que amas, comer panqueques con miel, escucharla hablar de la cortina nueva que quería para la sala, y sonreír. Sonreír mientras tienes un incendio adentro. Mariela estuvo especialmente cariñosa esa mañana. Me sirvió más café sin que yo se lo pidiera. Me acarició la nuca al pasar detrás de mi silla, y en un momento se sentó en mis piernas como cuando éramos novios y dijo, ¿sabes que eres el mejor esposo del mundo? Y me besó la frente. El mejor esposo del mundo. Recuerden esa frase. Más adelante van a entender por qué me persigue hasta hoy. Después del desayuno le dije que iba a la ferretería a buscar unas bisagras para el taller y que después pasaría a ver un partido con Baldo, un compañero de trabajo. La mentira salió tan fácil que me asustó. Ni siquiera parpadeó. Perfecto, mi amor. Aprovecho para llamar a mi hermana. Y me despidió en la puerta con un beso, en bata, descalza, hermosa, como una escena de comercial, como una escena ensayada. Manejé sin rumbo durante horas. Di vueltas por la ciudad, me estacioné frente a la iglesia donde nos casamos. Compré un café que no tomé. A las 3:50, estacioné a una cuadra de la plaza y caminé. Arnaldo ya estaba ahí. Lo reconocí de inmediato porque lo había visto 2 veces. El día que visitamos la casa y el día de la firma. Un hombre de unos 60 años, alto, encorvado, con el pelo gris y una chaqueta color mostaza que le quedaba demasiado grande. Pero el Arnaldo que yo recordaba era un hombre tranquilo, casi elegante. Este parecía otro. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, y miraba a los costados cada pocos segundos, como los que le deben plata a gente peligrosa. «Viniste solo», dijo. No era una pregunta. «Vine solo. Ahora dime qué es esto. Si es una extorsión, te aviso desde ya que no me queda un centavo. Todo lo que tenía te lo di por esa casa». Algo le cruzó la cara cuando dije eso. Algo que en el momento interpreté como incomodidad, pero que con el tiempo aprendí a leer distinto. Era culpa. Culpa mezclada con rabia. Esa mezcla venenosa de los hombres que se sienten víctimas de sus propios crímenes. «No quiero tu dinero», dijo, y sacó del bolsillo de la chaqueta una pequeña bolsa de plástico con una tarjeta de memoria adentro. Cuando vendí la casa, dejé una cámara de seguridad instalada en el alero del patio, escondida entre las tejas. Graba con sensor de movimiento y sube los videos a una cuenta en la nube. Me había olvidado por completo de ella, te lo juro. Hace 3 días me llegó una notificación de que la memoria de la cuenta estaba llena. Entré a borrar los archivos y... Se detuvo. Tragó saliva. Y vi lo que vi. ¿Qué viste? Mi voz sonó ronca, ajena. «Está todo ahí», dijo poniéndome la bolsa en la mano. «Los últimos 32 días. Cada vez que te ibas de viaje, Alberto. Cada vez, cada vez». Me quedé mirando esa tarjeta de memoria. Tan chica, tan liviana, pesaba menos que una moneda. Y adentro estaba el derrumbe de toda mi vida. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «Ni siquiera me conoces. Firmamos unos papeles y no nos vimos nunca más. ¿Por qué te tomas la molestia de contarme? ¿Qué ganas?». Y ahí, el señor Arnaldo cometió su primer error. Fue apenas un segundo, una vacilación mínima, un desvío de los ojos hacia la izquierda antes de responder. En ese momento yo estaba demasiado destrozado para procesarlo, pero mi memoria lo guardó. Mi memoria lo guardó todo. «Porque a mí también me traicionaron una vez», dijo. «Y nadie me avisó. Eso es todo. No me busques más. No me llames. Borra este número. Lo que hagas con eso es asunto tuyo».
y se alejó rápido, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. Un buen samaritano, pensé. Un desconocido decente en un mundo podrido. Qué equivocado estaba. Pero para descubrir quién era realmente Arnaldo y qué papel jugaba en todo esto, todavía tenía que caer mucho más hondo. No podía ver los videos en casa, obviamente, y no quería verlos en el teléfono en la calle como un mendigo del dolor. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Alquilé una habitación en un motel barato cerca de la carretera, de esos que conocía tan bien por mis viajes. Le mandé un mensaje a Mariela. El partido se alargó. Voy a cenar con Baldo y los muchachos. No me esperes despierta. Su respuesta llegó en segundos. Diviértete, mi amor. Te espero mañana con el desayuno listo. Un corazón rojo. Me mandó un corazón rojo. Me senté en la cama de ese motel con mi laptop de trabajo. Inserté la tarjeta y por un largo momento no fui capaz de abrir la carpeta. Ahí estaba. Patio BKM01. 147 archivos de video. Respiré hondo y abrí el primero. Nada. El patio vacío. Un gato cruzando el muro. El segundo. Mariela colgando ropa. El tercero. Yo mismo cargando cajas de la mudanza. Verme en esas grabaciones, feliz, ignorante, acomodando las macetas de lo que yo creía la casa de mi vejez, me hizo un nudo en la garganta. Y entonces llegué al archivo del día 12, el día que viajé a la frontera. 10 de la noche. La puerta corrediza del patio se abre. Mariela sale con 2 copas de vino. Detrás de ella, con la camisa medio abierta y esa sonrisa que conozco desde que nací, viene mi hermano Pedro. Se sientan en las sillas del patio. Mis sillas, las que pagué en 6 cuotas. Ella se ríe de algo que él dice. Se saca las sandalias, le pone los pies sobre las piernas. Él le acaricia el tobillo como quien acaricia algo que le pertenece desde hace mucho tiempo. No había audio. La cámara no grababa sonido. Y de alguna forma eso lo hacía peor, porque mi cabeza inventaba los diálogos, las risas, todo. Pausé el video, fui al baño, vomité el café de la mañana y los panqueques del mejor esposo del mundo. Volví, seguí mirando. Archivo tras archivo. Día 14, día 17, día 21. Cada viaje mío tenía su video correspondiente. Pedro siempre llegaba entre las 4 y las 5. Siempre estacionaba en la calle de atrás y se iba antes de las 11 de la noche. A veces se quedaban en el patio. A veces entraban a la casa y la cámara los perdía durante horas. Pero fue el archivo del día 26 el que me partió en dos. Porque en ese video no se besaban, no se tocaban, no había vino. En ese video, Mariela y Pedro estaban sentados en la mesa del patio, con una carpeta de documentos abierta entre los dos. Y Pedro señalaba los papeles con el dedo, uno por uno, como alguien que explica un plan. Y Mariela tomaba notas. ¿Qué clase de amantes se sientan a revisar documentos con una carpeta y una calculadora? Hice zoom todo lo que pude. La resolución no daba para leer los papeles, pero alcancé a distinguir un logo en la esquina de una de las páginas. Un logo que conocía perfectamente. Era el logo del banco donde había firmado el préstamo de la casa. Me quedé mirando la pantalla congelada, con mi esposa y mi hermano inclinados sobre mis papeles del banco, y entendí que esto no era solo una traición de sábanas. Esto era otra cosa, algo más frío, algo con números. Y estaba a punto de descubrir que los $310,000 de mi casa nueva eran apenas la punta del iceberg. Esa noche no dormí. Me quedé en el motel viendo los 147 videos, algunos 2 y 3 veces, tomando notas en un cuaderno como si fuera un detective de mi propia desgracia. Fechas, horas, patrones. A las 5 de la mañana tenía 3 páginas llenas y una certeza. Esto había sido planeado hacía mucho tiempo, y tenía algo más. Una pregunta clavada como una astilla. ¿Qué hacían Mariela y Pedro revisando papeles del banco en la mesa de mi patio? Volví a casa el lunes al mediodía, con la mejor actuación de mi vida preparada. Mariela me recibió con un abrazo largo y el almuerzo servido. «Te extrañé anoche», dijo contra mi pecho. Y yo, que 24 horas antes la había visto poner los pies sobre las piernas de mi hermano, le acaricié el pelo y le dije, «Yo también, mi amor». No sé de dónde saqué esa frialdad. Creo que uno descubre de qué está hecho justamente en los momentos en que se está quebrando. Necesito explicarles algo sobre mí. Llevo 20 años en logística. Mi trabajo es básicamente encontrar el error antes de que ocurra. La ruta mal calculada, la carga que no cuadra, la factura que no coincide con el pedido. Soy un hombre de planillas y documentos. Y esa noche, en el motel, entre videos, tomé una decisión. Iba a aplicar a mi propia vida el mismo método que aplico en el trabajo. Iba a auditar mi matrimonio. El martes, cuando Mariela salió a su clase de pilates, fui directo al escritorio del estudio donde guardábamos los documentos de la casa. Una carpeta gris con todos los papeles.
La escritura, el contrato de compraventa, los recibos, el préstamo. Yo había firmado todo eso un mes atrás con la confianza de un hombre enamorado, que es la peor manera de firmar cualquier cosa. Esta vez leí cada página con una calculadora y un cuaderno al lado. Lo primero que me llamó la atención fue la tasación. La casa había sido tasada en $350,000 y pagamos $310,000. Normal hasta ahí. Pero yo recordaba perfectamente que en el barrio, 2 meses antes, se había vendido una casa casi idéntica en la misma calle, con el mismo terreno. Busqué en el portal inmobiliario desde el teléfono. La encontré. Vendida por $238,000. 72,000 de diferencia por la misma casa, en la misma cuadra. Las tasaciones pueden variar, me dije. Podía ser el estado de la construcción, mejoras, 1000 cosas. Pero después miré el nombre del tasador en nuestro expediente y lo anoté. Era una oficina que yo no conocía, con una dirección en el centro. El miércoles, en mi hora de almuerzo, pasé por esa dirección. No existía. Era un local cerrado con un cartel de "Se alquila" amarillento por el sol. Le pregunté al hombre del kiosco de al lado cuánto tiempo llevaba vacío ese local. Ay, hijo, eso lleva cerrado más de un año. Más de un año. Y mi tasación estaba fechada 2 meses atrás. Sentí un frío en el estómago. Volví al auto y me quedé un rato con las manos en el volante, armando el rompecabezas. Una tasación firmada por una oficina fantasma. Una casa pagada $72,000 por encima de su valor real. Una esposa que insistió en esa casa y no en otra. Un vendedor con demasiada prisa. Y mi hermano revisando papeles del banco en mi patio. Todavía no entendía el cuadro completo, pero ya sabía que había un cuadro. El jueves di el siguiente paso. Fui al banco. Pedí una cita con el oficial de crédito que había manejado nuestro préstamo. Un muchacho joven de apellido Contreras. Le dije que quería revisar las condiciones de mi préstamo porque estaba pensando hacer pagos anticipados. Mentira, por supuesto. Lo que yo quería era ver el expediente. Y ahí, sentado en ese cubículo del banco, encontré la segunda pieza. Está todo en orden acá, me dijo Contreras pasando las hojas. El préstamo por $310,000, la garantía hipotecaria y las líneas de crédito adicionales asociadas al inmueble. Un momento, lo interrumpí. ¿Líneas de crédito adicionales? Sí, claro. Giró la pantalla hacia mí. Ustedes solicitaron una línea de crédito garantizada con la propiedad. $80,000, ya desembolsados a la cuenta de la señora Mariela. Ustedes dos firmaron acá, ¿recuerda? Miré la firma. Era la mía, o algo casi idéntico a la mía. Y de golpe me vi otra vez en aquel día de la firma. 40 minutos de papeles. El notario apurado. Mariela a mi lado pasándome hoja tras hoja. Firma acá, mi amor, y acá, y acá. Su perfume. Su mano en mi espalda. La emoción. Firmé cosas ese día que no leí, como millones de esposos en todo el mundo. Firmé por confianza. $80,000 desembolsados a la cuenta de mi mujer, garantizados con la casa que yo pagaba. $80,000 que yo no había visto jamás. ¿Puedo pedir una copia completa del expediente?, pregunté. Me sorprendió lo tranquila que me salió la voz. Salí del banco con una carpeta de 40 páginas y las manos heladas. En el auto revisé línea por línea. La casa comprada $72,000 por encima de su valor. Una tasación fantasma. Una línea de crédito de $80,000 que se había fugado a la cuenta de Mariela. Sumé las dos cifras y me dio un número que me revolvió el estómago. $152,000 desviados de mi patrimonio en el lapso de un mes, todo con mi firma, todo legal en el papel, todo diseñado para dejarme a mí como el único responsable de la deuda. Pero esa misma noche pasó algo que me quitó las ganas de darle a nadie el beneficio de la duda. Estábamos cenando. Mariela había hecho pescado al horno y le sonó el teléfono. Lo tenía boca abajo junto a la servilleta, como siempre en los últimos meses. Vibró una vez. Le echó un vistazo y lo ignoró. Vibró otra vez, y otra. Contesta, puede ser importante, le dije. Es del trabajo, nada urgente, respondió, y siguió comiendo. Pero alcancé a ver la pantalla en la tercera vibración, apenas medio segundo. El nombre del contacto asomando arriba. No decía Pedro, no decía nombre de mujer. Decían dos letras que me atravesaron el cerebro. Arnaldo, el buen samaritano. El desconocido decente que me había citado en una plaza para salvarme de mi esposa infiel. El hombre que me dijo, no me busques más, borra este número. ¿Por qué el antiguo dueño de mi casa llamaba al teléfono de mi esposa un jueves a las 9 de la noche? 3 veces seguidas. Esa noche, mientras Mariela dormía a mi lado con la respiración tranquila de los inocentes, miré el techo de mi habitación de $310,000 y entendí 3 cosas. 1. La cámara del patio no había sido un accidente. 2.
Arnaldo no era ningún buen samaritano. Y 3. Si quería sobrevivir a lo que fuera que estaba pasando en mi propia casa, tenía que dejar de ser el marido confiado y empezar a jugar el mismo juego que ellos, en silencio, con paciencia y con mucho más cuidado que ellos porque ellos no sabían que yo sabía. Y esa, amigos, era la única carta que tenía en la mano. Hay un momento en la vida de todo hombre traicionado en que el dolor se transforma en otra cosa. No sé si tiene nombre. Es una calma fría, extraña, como la superficie de un lago congelado. Por fuera todo está quieto. Por debajo, el agua negra se mueve. Yo crucé esa superficie la noche en que vi las letras AR en el teléfono de mi mujer. De ese día en adelante, dejé de ser Alberto el esposo y me convertí en Alberto el auditor. Y les juro que en 20 años de carrera nunca trabajé con tanta dedicación. Lo primero era entender quién era realmente Arnaldo. Sabía 3 cosas de él: que me vendió la casa, que tenía unos 60 años y que la chaqueta color mostaza le quedaba grande. Nada más. Ni siquiera recordaba su apellido. Tuve que buscarlo en la escritura. Arnaldo Fara. Empecé por lo básico, Internet. Su nombre aparecía poco, pero aparecía, y lo que encontré me dejó helado. Arnaldo Fara figuraba en el registro público como dueño de una distribuidora de materiales de construcción que había quebrado 3 años atrás. Encontré una nota de un diario local. Distribuidora Fara cierra sus puertas dejando millones en deudas con proveedores. En la foto del artículo estaba él, más gordo, mejor vestido, bajando una cortina metálica. Un hombre arruinado, con millones en deudas, que de golpe vende su casa con una prisa sospechosa, 72,000 por encima del mercado, con una tasación firmada por una oficina fantasma. ¿Y saben qué más encontré en ese artículo del diario? En el segundo párrafo, casi de pasada, el nombre del contador de la distribuidora quebrada, el hombre que había manejado los números de Arnaldo Fara durante los últimos años de la empresa. Pedro. Mi hermano Pedro, con nuestro apellido detrás. Tuve que leerlo 4 veces. Yo sabía que Pedro había trabajado en una distribuidora hacía unos años. Siempre cambiaba de empleo. Siempre tenía un proyecto nuevo, una oportunidad única, un negocio que esta vez sí iba a funcionar. Pero nunca conecté ese trabajo con el hombre que me vendió la casa. ¿Por qué lo haría? Cuando compramos la casa, Pedro ni siquiera estuvo en las reuniones. O eso creía yo, porque entonces recordé un detalle enterrado. La primera vez que visitamos la casa, Arnaldo nos recibió en la puerta y nos dio la mano. A mí me la dio como se le da la mano a un desconocido. Pero cuando le dio la mano a Mariela, no noté nada. No noté nada, esa es la verdad, porque yo estaba mirando el jardín, imaginando mi taller, viviendo mi sueño de jubilación. Mi memoria, esa maldita memoria de auditor que lo guarda todo, me devolvió la escena completa esa noche. Arnaldo estrechando la mano de Mariela y diciendo, un placer, y Mariela respondiendo, igualmente. 2 perfectos desconocidos. ¿O no? Necesitaba pruebas, no intuiciones. Y entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso, pero que volvería a hacer 1000 veces. Le puse un rastreador al auto de mi mujer y compré una grabadora de voz activada por sonido, de esas chicas que usan los periodistas. Me costaron $280 las 2 cosas. La mejor inversión de mi vida. Escondí la grabadora debajo del asiento del acompañante, pegada con cinta industrial. El rastreador, en el compartimento de la rueda de auxilio. Lo hice un sábado a las 6 de la mañana, mientras Mariela dormía en el garaje de mi propia casa, sudando como un ladrón. Recuerdo que cuando terminé me miré las manos y pensé, ¿en qué me convirtieron? Pero después pensé en la casa hundida en deudas y en los 80,000 desviados, y la culpa se me evaporó de golpe. Los primeros 3 días, nada. Mariela iba al supermercado, a Pilates, a casa de una amiga. Escuché horas de grabaciones inútiles. La radio, el ruido del motor, ella cantando boleros. Confieso que escucharla cantar me dolió más que los videos del patio, porque esa era la Mariela de la que me enamoré, la que cantaba en el auto. Y yo ya sabía que esa mujer, en algún punto de los últimos años, había sido reemplazada por otra idéntica pero vacía por dentro. O peor, que la que cantaba boleros nunca existió. El 4.º día, un miércoles, el rastreador me mostró una ruta nueva. Yo estaba en la oficina y casi derramo el café sobre el teclado. El auto rojo de Mariela se movía hacia el centro. Se detuvo exactamente frente a un edificio de oficinas en la avenida principal. 52 minutos. Esa noche, cuando se durmió, bajé al garaje con la excusa mental de buscar una herramienta. Saqué la grabadora, la reemplacé por otra que había comprado de repuesto y me encerré en el taller a escuchar con audífonos. Primero, ruido de tráfico. Después el motor apagándose, la puerta. Pasos, un silencio largo. Ella estaba adentro del edificio y la grabadora se quedó en el auto. Casi me muero de la frustración.
Pero entonces, 40 minutos después, las puertas del auto se abrieron. Las dos puertas. Alguien subió con ella. Acá nadie nos ve. Tranquilo. La voz de Mariela. Una voz que yo no conocía. Seca, filosa, sin una gota de la miel de los domingos. Y después la otra voz, ronca, nerviosa, inconfundible desde aquel día en la plaza. Me dijiste 2 semanas, Mariela. Va 1 mes y medio. Yo hice mi parte. Firmé una venta, me tragué la tasación, le mostré los videos a tu marido cuando ustedes me lo pidieron. Ahora la gente a la que le debo no espera más. Necesito mi dinero, o hablo. Le mostré los videos a tu marido cuando ustedes me lo pidieron. Me quedé sin aire. Literalmente tuve que sacarme los audífonos y respirar con la boca abierta, como un pez fuera del agua, sentado en el piso de mi taller entre las herramientas de mi soñada jubilación. La cámara del patio no la había olvidado nadie. Los videos no llegaron a mí por la buena voluntad de un samaritano. Me los mostraron. Me los mostraron a propósito. Alguien había decidido que yo, Alberto, tenía que ver a mi esposa con mi hermano. Alguien lo había planeado con la misma frialdad con la que se planea una tasación falsa. Y la pregunta que me taladró la cabeza el resto de la noche, la pregunta que ustedes también se deben estar haciendo, era una sola. ¿Por qué? ¿Por qué una esposa que me engañaba con mi hermano, que me había hecho pagar 72,000 de más por una casa, que había fugado 80,000 a su cuenta, por qué iba a querer que yo descubriera la infidelidad? No tenía sentido. Ningún estafador quema su propia estafa, a menos que la infidelidad no fuera el secreto. A menos que la infidelidad fuera la cortina de humo para tapar algo mucho más grande. Me volví a poner los audífonos con las manos temblando, porque la grabación no había terminado. Quedaban 4 minutos de audio. Y en esos 4 minutos, Mariela dijo una frase que por fin me hizo entender que yo no estaba en un drama de infidelidad. Yo estaba dentro de una trampa diseñada con lápiz y papel. Arnaldo, dijo ella, en 20 días esta casa deja de ser un problema y pasa a ser un negocio cerrado. Aguanta 20 días. Después cobras y desapareces. Y si te pones nervioso antes de tiempo, el que va a tener un problema serio con la gente a la que le debes vas a ser tú, no yo. Y ahí Arnaldo dijo la palabra que lo cambió todo. Una palabra que yo no esperaba, que no aparecía en ninguna de mis planillas, y que me heló hasta los huesos. ¿Y la fecha del 20 sigue en pie? Porque si el banco ejecuta la hipoteca antes, no hay negocio, Mariela. No hay negocio para nadie. Ejecutar la hipoteca. El banco. Mi casa. Ahí entendí que no venían por mi vida. Venían por algo peor para un hombre como yo. Venían por dejarme sin nada y con el nombre destruido. Y todavía no sabía cuál era la fecha del 20, ni qué pasaba ese día. Pero iba a averiguarlo. Los días siguientes los dediqué a entender el negocio. Y lo que descubrí me obligó a sentarme, porque era más elegante y más cruel que cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Volví al banco, esta vez con la carpeta completa y una lista de preguntas. Contreras ya no estaba disponible. Había pedido traslado, me dijeron. Así que me atendió una mujer mayor del área de créditos hipotecarios, la señora Robles, que llevaba 30 años en el banco, y hablaba con la seguridad de quien lo ha visto todo. Le pedí que me explicara qué pasaba si dejaba de pagar. Me miró por encima de los lentes. Señor Alberto, con la estructura que tiene su crédito, dejar de pagar sería catastrófico. Usted no solo tiene la hipoteca principal, tiene una línea de crédito adicional de 80,000 garantizada con la misma propiedad y una cláusula de vencimiento anticipado cruzado. ¿Sabe lo que es eso? Le dije que no. Significa que si cae en mora en cualquiera de los 2 créditos, el banco puede declarar vencidos ambos al mismo tiempo y ejecutar la casa completa. En una subasta pública, una propiedad ejecutada se remata muy por debajo de su valor. Y hay algo más. Bajó la voz. En su expediente figura un tercero autorizado a presentar oferta preferente en caso de ejecución. Es raro que esté eso ahí. ¿Usted lo autorizó? ¿Quién es el tercero? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ella giró la pantalla. Una razón social. Inversiones Cardinal C.A. No conocía el nombre, pero anoté cada letra. Salí del banco con el cuadro casi completo. El plan no era robarme la casa de golpe. El plan era mucho más limpio. Me habían inflado la deuda hasta el límite. Habían fugado el dinero de la línea de crédito, y ahora solo necesitaban una cosa, que yo dejara de pagar. Bastaba con empujarme a la mora, aunque fuera un mes, para gatillar el vencimiento cruzado, ejecutar la casa en subasta y que esa empresa fantasma, Inversiones Cardinal, la comprara por una fracción de su valor con derecho preferente. La casa por la que yo había dado todo terminaría en manos de ellos, limpia, sin deuda, y yo quedaría en la calle, arruinado, y encima como el moroso irresponsable que perdió su casa. ¿Y cómo se empuja a un hombre a la mora sin que sospeche? Se le corta el ingreso. Esa noche entendí por qué los videos, por qué la infidelidad expuesta a propósito.
Ellos me estaban preparando para un divorcio. Un divorcio en el que yo, herido, humillado, iba a querer salir de esa casa cuanto antes. Iba a dejar de pagar por despecho. Iba a firmar cualquier cosa con tal de terminar rápido. La infidelidad no era el crimen. Era el detonador emocional del crimen. Me estaban rompiendo el corazón para que yo mismo soltara la soga que me iba a colgar. Querían que el marido dolido hiciera el trabajo sucio que ningún abogado podía hacer por ellos. Pero cometieron un error en el cálculo más importante. Rompieron al marido, sí. Y de adentro salió el auditor. Ahora tenía que averiguar quién era Inversiones Cardinal. Y para eso necesitaba a alguien que supiera moverse en registros de sociedades, no en rutas de carga. Reconocí una verdad incómoda. Yo era bueno con documentos, pero esto ya era demasiado grande para un hombre solo. Necesitaba profesionales. Y necesitaba a Arnaldo, porque Arnaldo era el eslabón débil, el único que no era familia, el único que tenía miedo. Y a los hombres con miedo, si sabes cómo, los puedes dar vuelta. Preparé el terreno durante 3 días. Primero, la sociedad. Contraté por 2 días a una contadora forense, Raquel Vidal, que había trabajado con mi empresa en un caso de facturas truchas años atrás. Le llevé el nombre Inversiones Cardinal S.A. y le pedí que tirara del hilo. Volvió en 48 horas con una sonrisa que no era alegre. Alberto, esta empresa se constituyó hace 4 meses, capital mínimo, un solo giro registrado, la compra de propiedades en ejecución hipotecaria. Y el representante legal es un tal Octavio Sandoval, contador, que aparece como socio en otras 2 sociedades. ¿Adivina quién firma los balances de esas 2 sociedades? No hizo falta que adivinara. Tu hermano Pedro, dijo. Pedro no aparece en Cardinal directamente. Es demasiado listo para eso, pero está por todos lados alrededor. Cardinal es la mano. Octavio es el guante. Y tu hermano es la mano dentro del guante. Octavio Sandoval. Otro nombre para mi colección. El testaferro. El hombre que iba a comprar mi casa rematada y aparecer como un inversor cualquiera, sin ninguna conexión visible con mi familia. Raquel me explicó algo más que fue clave. Este esquema no es nuevo, Alberto. Lo he visto antes. Se llama, entre los que lo hacen, cosechar hipotecas. Inflan la deuda de un propietario, lo empujan a la mora, ejecutan, y recompran por 2 monedas con una sociedad que controlan ellos mismos. Lo terrible es que en el papel todo es legal. La víctima firmó. La víctima dejó de pagar. Nadie apuntó un arma. Por eso casi nunca los agarran. Necesitas atraparlos hablando, o atraparlos con la sociedad conectada de forma que no puedan negar. ¿Y si tuviera las 2 cosas? Pregunté. Raquel me miró un largo rato. Si tuvieras las 2 cosas, Alberto, no tendrías un divorcio doloroso. Tendrías una causa penal por estafa organizada, falsedad documental y asociación ilícita. Pero para eso necesitas un abogado penalista bueno y necesitas que alguien de adentro hable. ¿Tienes a alguien de adentro? Todavía no, dije, pero lo voy a tener el jueves. El jueves confronté a Arnaldo. No lo cité en un lugar público ni le mandé un mensaje amenazante. Hice algo más simple. Sabía por el rastreo del auto y por la grabación que Arnaldo se juntaba con Mariela en aquel edificio de la avenida. Y sabía, por su llamada, que le debía dinero a gente peligrosa y que estaba desesperado. Un hombre desesperado no necesita que lo amenacen, necesita que le ofrezcan una salida. Así que lo esperé afuera de una pensión modesta donde había averiguado que vivía desde que perdió su casa, y cuando salió a comprar el pan de la mañana, caminé a su lado como si nada. Buenos días, Arnaldo. Se quedó de piedra. La bolsa del pan se le cayó de la mano. Te dije que no me buscaras, murmuró mirando a los costados. No te estoy buscando para hacerte daño, le dije tranquilo. Al contrario, vengo a ofrecerte lo único que nadie más te va a ofrecer, un futuro. Nos sentamos en un banco de plaza, el mismo tipo de banco donde un mes atrás él me había entregado la tarjeta de memoria que arruinó mi vida. Qué manera de cerrar el círculo. No le grité, no lo acusé. Le puse los números sobre la mesa, uno por uno, con la voz de un hombre que ordena una hoja de ruta. Arnaldo, sé que Pedro fue el contador de tu distribuidora quebrada. Sé que ustedes cocinaron los balances para esconder activos de tus acreedores hace 3 años. Vendiste esta casa con una tasación falsa porque necesitabas plata rápido y limpia. Plata que tus acreedores no pudieran rastrear. Sé que Mariela y Pedro te prometieron 60,000 por firmar la venta, tragarte la tasación y mostrarme los videos. Y sé que no te van a pagar nunca. Se le movió la mandíbula. No dijo nada. Piénsalo un segundo con la cabeza fría. Seguí. Si el negocio del 20 funciona, si ejecutan mi casa y la recompran con Inversiones Cardinal, ¿qué necesidad tienen de pagarte a ti? ¿Qué vas a hacer, denunciarlos? ¿Confesar que fuiste parte de una estafa con tasación falsa y falsedad documental? Eres el único eslabón suelto. Eres el único que no es familia.
cuando ellos cierren el negocio, tú no eres un socio, Arnaldo. Eres un testigo, y la gente que planea lo que ellos planean no deja testigos cobrando cuotas. Vi el momento exacto en que esa idea le entró al cuerpo. Le pegó como agua helada, porque era verdad y él lo sabía. Probablemente lo sabía desde hacía semanas y no se atrevía a mirarlo de frente. La rodilla derecha le temblaba. «¿Qué quieres de mí?», murmuró al fin. «Quiero todo. Quiero saber cómo empezó, quién lo armó, cada detalle. Y después quiero que te quedes exactamente donde estás, sin cambiar nada, sin decirles nada. Vas a ser mis ojos adentro del plan. Y el día que esto reviente, vas a estar del lado de los que cooperan con la justicia, no del lado de los que van presos por estafa organizada. Además», hice una pausa, «cuando yo recupere lo que me robaron, te voy a dar exactamente lo que ellos te prometieron. $60,000, pero de los míos legales y reales. Esa es la oferta. Tienes un minuto». No necesitó el minuto. Los que se ahogan no negocian el precio del salvavidas. Y entonces habló. Habló casi 2 horas ahí mismo, en ese banco, mientras las palomas caminaban alrededor de nuestros zapatos, como si fuera una mañana cualquiera del mundo. Y lo que me contó completó el cuadro de una manera que todavía hoy, cuando lo cuento, me cuesta creer. Todo había empezado 2 años y medio atrás. Pedro, como contador de la distribuidora moribunda, fue quien le propuso a Arnaldo el primer negocio sucio: cocinar los libros para esconder activos de los acreedores. Así se hicieron cómplices. Cuando la empresa finalmente quebró, quedaron atados por secretos compartidos, que es el pegamento más fuerte que existe entre dos sinvergüenzas. Y entonces, un día, Pedro llegó con la oportunidad. Le explicó que su hermano, o sea yo, tenía ahorros, buen sueldo y capacidad de endeudamiento. Que su cuñada estaba cansada del matrimonio, pero no quería un divorcio de pobre, porque la mitad de poco es poco. Y que había una manera de que todos ganaran. La idea de la casa fue de él, me dijo Arnaldo, pero la ingeniería fina fue de ella. Pedro sabía de números, pero Mariela sabía de ti. Ella decía que a ti no se te podía robar de frente, que tú revisabas todo, que eras desconfiado con el trabajo, que la única forma de robarte era que tú firmaras con el corazón en la mano, y no con la cabeza. Por eso la casa cara, por eso el apuro, por eso te la vendieron cuando estabas más enamorado y más ilusionado con tu taller y tu jubilación. Ella decía, a Alberto lo desarma la ilusión, denle una casa para envejecer y firma lo que sea. Sentí un golpe en el pecho. 15 años durmiendo a mi lado le habían enseñado exactamente dónde apuntar. ¿Y la fecha del 20? Pregunté. ¿Qué pasa el 20? Arnaldo tragó saliva. El 20 vence la primera cuota grande, la de la línea de crédito. 80,000 que Mariela ya sacó y gastó. Si esa cuota no se paga, el banco declara el vencimiento cruzado y arranca la ejecución. Pero necesitan que tú no la pagues. Y para eso necesitaban que tú, para esa fecha, ya te hubieras ido de la casa, dolido, ofendido, listo para firmar el divorcio y soltar la casa. Los videos eran para eso. Para que descubrieras la infidelidad justo ahora, en estas semanas, y explotaras. Ella calculó que un hombre traicionado por su esposa y su hermano al mismo tiempo no piensa en cuotas, piensa en irse, en gritar, en romper todo. Y mientras tú rompías todo, la mora corría sola. Ella dice, agregó Arnaldo, y bajó la voz como si Mariela pudiera oírlo desde algún lado, que no hace falta empujar a un hombre que ya se está cayendo, que un marido humillado se rompe solo, que es cuestión de estadística, que un marido humillado se rompe solo. Sentí un escalofrío, y no era por mí, era por la mente que había parido esa frase, la misma que me servía panqueques los domingos, la que me llamaba el mejor esposo del mundo. Ese era el corazón del plan. Ni siquiera iban a ensuciarse las manos. Iban a dejar que el dolor hiciera el trabajo. Me estaban rompiendo a propósito, científicamente, como quien afloja un tornillo un poquito cada día. «Hay algo más», dijo Arnaldo, y dudó un momento. «El próximo viernes hay una cena en tu casa. ¿Te avisaron?» Mariela mencionó algo de una cena familiar, contesté. «Sí, por el cumpleaños de mi madre». Arnaldo negó despacio con la cabeza. «La cena la pidió Pedro. Van a estar todos. Tu madre, tu esposa, él. ¿Sabes para qué es? Ellos la llaman la firma limpia. Es la cena donde Pedro va a traer a Octavio Sandoval, presentado como un amigo inversor que quiere ayudarte, y donde Mariela va a poner sobre la mesa, con lágrimas, la idea de que lo mejor es vender la casa entre familia, para salir de la deuda antes de que el banco ejecute. Van a hacer que tú, delante de tu madre, firmes una promesa de venta a Inversiones Cardinal por una miseria, agradecido de que alguien te saque del problema. Esa cena, Alberto, es donde te sacan la casa con tu propia firma y una sonrisa, delante de tu mamá, para que después nadie pueda decir que hubo engaño.
Perdona que te lo diga así, pero esa cena del viernes es tu ejecución. Van a brindar contigo mientras te entierran. Me quedé en silencio un momento, procesando. Y entonces, lo juro por la memoria de mi padre, sonreí. Sonreí por primera vez en semanas, porque ellos querían una cena con toda la familia reunida alrededor de la mesa. Querían una firma limpia. Querían un momento perfecto, inolvidable, con testigos. Y yo también. Tenía 7 días hasta la cena del viernes. 7 días para convertir mi dolor en un expediente. Y lo primero que hice fue reconocer que, aunque tenía a Arnaldo adentro y a Raquel con los números, todavía me faltaba la pieza que convierte una sospecha en una condena. Un canal legal. Alguien que supiera esperar el momento justo y disparar una sola vez. El lunes a primera hora pedí 3 días de vacaciones adelantadas en el trabajo. Mi jefe me los dio sin preguntar y hasta me palmeó el hombro. Lo necesitas, Alberto. Últimamente te ves agotado. Si supiera que mi agotamiento tenía arquitectos, ingenieros y un cronograma de obra. De la oficina fui directo a un edificio del centro, 4º piso, oficina de la doctora Alisa Montiel, abogada penalista. No la elegí al azar. Años atrás, la empresa la había contratado para un caso de robo de mercadería, y yo declaré como testigo técnico. Recordaba 2 cosas de ella, que hablaba poco, y que el día del juicio desarmó al abogado contrario con una sola pregunta. Necesitaba exactamente eso. Alguien que supiera esperar y disparar una sola vez. Le conté todo de un tirón, sin llorar, con mis carpetas sobre su escritorio. Los videos, la tasación fantasma, la línea de crédito fugada, inversiones cardinal, el informe de Raquel, la grabación del auto, el testimonio de Arnaldo, la cena del viernes. Alisa me escuchó 40 minutos sin interrumpirme una sola vez, tomando notas en una letra diminuta. Cuando terminé, dejó el lapicero, me miró por encima de los lentes y dijo: «Señor Alberto, en 22 años de ejercicio he visto esposos estafados, esposas estafadas, hermanos que roban herencias. Lo que nunca vi es a la víctima llegar a mi oficina antes del crimen, con el caso ya armado. Usted no necesita un abogado. Necesita un canal legal para lo que ya construyó, y eso se lo puedo dar». Me explicó el mapa con claridad quirúrgica. Primero, mi grabación del auto era problemática como prueba directa, pero servía como inteligencia criminal, es decir, como base para que la fiscalía abriera una investigación y ordenara sus propias intervenciones, las legales. Segundo, la tasación falsa, la sociedad cardinal y el rol de Octavio eran delitos documentales y societarios, fáciles de probar con peritos. Tercero, y esto fue lo que me hizo inclinarme en la silla, el testimonio de Arnaldo, entregado voluntariamente como colaborador arrepentido antes de que el hecho principal ocurriera, valía oro. Transformaba todo el caso. Ya no era un marido con sospechas. Era una asociación ilícita para estafar, denunciada desde adentro. ¿Y cuánto tarda todo eso?, pregunté. Porque tengo una cena el viernes y una ejecución de hipoteca el 20. Alisa sonrió por primera vez. Conozco a la fiscal Maite Ordóñez de delitos económicos y complejos. Si llevamos esto hoy, para el viernes usted va a tener más compañía en esa cena de la que sus invitados imaginan. El martes a las 9 de la mañana estábamos sentados frente a la fiscal Maite Ordóñez, una mujer de unos 50 años, de saco gris oscuro, que masticaba un lápiz mientras revisaba mis carpetas. Arnaldo llegó 1 hora después, acompañado de un defensor público tan pálido como el papel, y declaró durante 3 horas. Yo no estuve presente en su declaración, pero Alisa me contó que no se guardó nada. Fechas, montos, la tasación falsa, la sociedad cardinal, el plan de la cena, la frase sobre las estadísticas. Firmó cada página con la mano temblando, pero firmó. Esa misma tarde, la fiscal ordenó 3 cosas: la contabilidad forense de la venta, la línea de crédito y la sociedad Inversiones Cardinal. La intervención judicial de 2 líneas telefónicas. No creo que haga falta que les diga cuáles. Y algo que me quitó el aire cuando lo escuché: la vigilancia discreta de mi casa a partir del jueves. «Señor Alberto», me dijo Maite Ordóñez antes de irnos, todavía sosteniendo el lápiz, «voy a ser honesta con usted. Con lo que tenemos hoy, ya puedo detenerlos por falsedad documental y estafa. Pero si los detengo hoy, la parte más grave, la asociación para despojarlo de todo, queda débil, discutible, fácil de negar para un buen defensor. Van a decir que fue una idea de Pedro y Arnaldo, que su esposa no sabía nada, que la firma de la cena era de buena fe. Ahora, si ellos mismos confirman el plan con sus propias palabras, en sus propias voces, en las escuchas legales de esta semana, y si además intentan hacerlo firmar esa promesa de venta el viernes delante de testigos, entonces no hay defensa que los salve. Usted decide si puede aguantar unos días más, actuando normal en esa casa. No es una obligación.
Es su vida y sus nervios. Miré a esa mujer y pensé en los panqueques del domingo, en el corazón rojo del mensaje, en mi madre prestándole $18,000 al hijo que planeaba usar la casa familiar como botín, y respondí con una calma que le hizo levantar una ceja. Fiscal, llevo un mes cenando con la gente que me está cavando la tumba. Unos días más no me van a matar. Con todo respeto, en eso ya fracasaron. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera yo era el mismo. Más viejo, incluso mejor. El miércoles llevé flores a casa. El jueves ayudé a Mariela a elegir el menú de la cena. Estaba radiante, organizando todo, y yo la miraba con una fascinación oscura, como se mira a un animal peligroso detrás del vidrio. La escuché hablar por teléfono con Pedro sobre el vino, sobre el postre, sobre si mi madre prefería pollo o pescado. Y pensé, la fiscalía también está escuchando esta llamada. Sonríe para el micrófono. Las escuchas. Me confirmó Alisa el jueves por la noche, en una breve llamada cifrada desde el teléfono nuevo que yo había comprado. Están dando frutos. No me dio detalles, solo dijo una frase que me dejó helado y que solo entendería del todo el viernes. Alberto, prepárate. Hablaron del después. Y en el después que están planeando, hay más gente en la lista de la que crees. Más gente en la lista. Recuerden eso. El viernes amaneció soleado. Mariela se levantó temprano cantando boleros y pasó el día entero cocinando. La casa olía a carne asada, a pan casero, a especias. Olía a familia. A las 5 de la tarde puso el mantel bueno, el de las fiestas, y las copas de cristal que nos regalaron de casamiento, y contó los lugares de la mesa. Mi madre en la cabecera, ella y yo de un lado, Pedro y un lugar más del otro. ¿Y ese quinto plato? Pregunté, secándome las manos, el corazón golpeando. Ah, no te dije. Pedro viene con Octavio, un amigo suyo, un inversor, una persona encantadora. Lo vas a conocer. Nos puede dar una mano con un tema de la casa. Y se rió, acomodando las servilletas. Octavio, el testaferro, el hombre que iba a comprar mi casa rematada. Venía a cenar a mi mesa. Le avisé a Alisa por mensaje, con el teléfono escondido en el baño, y su respuesta llegó en 30 segundos. Lo tenemos identificado. Aparece en las escuchas. Es el representante legal de Inversiones Cardinal. Todo igual. Mantén la calma. A las 7:30 sonó el timbre. Desde la ventana del comedor vi a mi madre bajar del auto de Pedro con su vestido lila de cumpleaños y una torta en las manos. La pobre, feliz, sin saber nada. Detrás, mi hermano sonriente, camisa planchada, una botella de vino en alto como un trofeo. Y detrás de él, un hombre alto de traje gris que miró mi casa tasándola con los ojos. Mariela pasó a mi lado camino a la puerta. Me acomodó el cuello de la camisa con las 2 manos, me miró con esos ojos que durante 15 años fueron mi lugar en el mundo, y dijo, va a ser una noche inolvidable, mi amor. No tienes idea, le respondí, y fui a abrir la puerta de mi casa para recibir, sonriendo, a la gente que venía a quitarme todo, sin saber que los que estaban a punto de perderlo todo eran ellos. Afuera, en algún punto de mi tranquila calle de $310,000, un auto gris sin identificación apagó el motor. La cena estaba servida. Hay cenas que se recuerdan por la comida, otras por las conversaciones. La cena de aquel viernes en mi casa se recuerda, al menos en mi familia, porque fue la última vez que estuvimos todos sentados a la misma mesa, y porque terminó con más policías que invitados. Pero vayamos por orden, porque cada minuto de esa noche merece ser contado. Pedro entró abrazándome fuerte, palmeándome la espalda como cuando éramos chicos. Hermano, te veo bien. Mariela me tenía preocupado, dice que estás durmiendo mal. Lo dijo mirándome a los ojos con una preocupación tan bien fabricada que por un segundo hasta yo casi le creo. 20 años de estafar gente le habían dado un doctorado en cariño falso. Ahora estoy mejor, respondí. No tienes idea de lo bien que me hizo esta semana. Resolví un montón de temas pendientes. Eso es lo que me gusta escuchar, dijo, y levantó la botella. Esta noche brindamos por eso. Octavio me dio un apretón de manos frío y una caja de bombones finos. Tenía la sonrisa profesional de los hombres que viven de firmar los papeles de otros. Mi madre me abrazó con su torta de siempre. Me pellizcó la mejilla como si yo tuviera 8 años, y al pasar hacia la sala, me susurró. Qué linda te quedó la casa, hijo. Se nota la mano de Mariela. No tienes idea, madre. No tienes idea de cuánta mano de Mariela hay en esta casa. Nos sentamos a la mesa a las 8, y les confieso algo que puede sonar raro. Disfruté esa cena. La disfruté de una manera oscura y nueva, como imagino que disfruta un jugador de ajedrez cuando ya vio el jaque mate en 4 jugadas y observa a su rival pasearse confiado por el tablero. Cada gesto de ellos era una jugada, y yo era el único en la sala que había leído el libreto. Mariela sirvió el asado y contó anécdotas de la mudanza.
Pedro hizo reír a mi madre imitando a nuestro padre. Octavio habló de inversiones inmobiliarias, de lo difícil que estaba el mercado, de cómo tanta gente buena perdía sus casas por no saber manejar una deuda. Y entonces, entre el plato principal y el postre, Mariela dejó el tenedor, se puso seria y empezó la escena que llevaban semanas ensayando. Alberto, dijo, con la voz que se le quiebra a propósito, hay algo que tenemos que hablar en familia. No quería arruinarte la cena, pero tu madre está acá y quiero que ella también lo sepa, porque somos una familia y las cosas se hablan de frente. Tomó aire. La casa nos está ahogando. El préstamo es más grande de lo que pensábamos. Yo estuve haciendo números y no llegamos, mi amor. No llegamos. Y antes de que el banco nos quite todo y nos deje en la calle con una mancha para siempre, Octavio, que sabe de esto, tuvo una idea generosa. Octavio carraspeó y entró en escena con la suavidad de un profesional. Mire, Alberto, yo no quiero meterme en temas de familia, pero Pedro me contó la situación y me duele ver a gente trabajadora perder su patrimonio en una subasta, donde rematan las casas por nada. Yo tengo una pequeña sociedad de inversión. Le podría comprar la casa hoy mismo, entre nosotros, sin banco, sin remate, sin mancha en su historial. Un precio de amigo, claro, porque asumo la deuda. Usted sale del problema esta misma noche, con la conciencia tranquila y sin deber nada. Firma una promesa de venta ahora, tranquilo, entre familia, y el lunes lo formalizamos. Le hago un favor, sinceramente. Y ahí Mariela puso la última pieza, la que me estaba destinada a mí. Estiró la mano por encima del mantel bueno, me tomó la mía delante de mi madre, y con los ojos húmedos dijo, hazlo por nosotros, Alberto, por nuestra tranquilidad. Sé que amabas esta casa, sé lo del taller, lo de la jubilación, pero una casa es solo paredes. Lo importante es que salgamos juntos de esto y empecemos de nuevo, limpios. Confía en mí una vez más, como siempre confiaste. Confía en mí una vez más. Mi madre, la pobre, con lágrimas en los ojos, me miró y dijo, hijo, si es lo mejor para ustedes, una casa se recupera, la paz no. Pedro sacó del bolsillo interior del saco un documento doblado y una lapicera y lo deslizó sobre la mesa hacia mí, junto al plato del postre, con la misma naturalidad con la que se pasa la sal. Está todo redactado, hermano. Solo tu firma. Es lo mejor. De verdad. Miré el documento. Una promesa de venta a Inversiones Cardinal S.A. por $120,000. 120,000 por una casa que valía 300 y que ya me había costado, con las deudas infladas, mucho más. Con esa firma yo entregaba mi casa, seguía debiéndole al banco la diferencia, y ellos se quedaban con todo, limpio, con mi puño y letra y con mi madre de testigo de que había sido de común acuerdo. Era el jaque mate, el momento perfecto que llevaban meses construyendo. Tomé la lapicera. Vi a Mariela contener la respiración. Vi a Pedro fingir que miraba el postre. Vi a Octavio con su sonrisa de guante puesto. Destapé la lapicera, la acerqué al papel, y en el instante exacto en que el cristal de la mesa parecía a punto de partirse de tanta tensión, dejé la lapicera sobre el documento sin firmar, me limpié la boca con la servilleta, la doblé, la puse junto al plato y dije, con toda la calma del mundo, ¿saben qué? Antes de firmar quiero brindar, por la familia, por la verdad. Levanté mi copa. Todos, por reflejo, levantaron las suyas. El cristal de la boda sonó limpio y bonito. Mi madre aplaudió. Y en ese preciso momento, como si el destino tuviera sentido del drama, sonó el timbre. Hubo un pequeño silencio, de esos de conversación de cena interrumpida. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó Pedro, sonriendo, mirando a Mariela. Sí, dije, tranquilo, dejando la copa. Yo. Me levanté. Sentí las miradas de los 4 en mi espalda mientras caminaba hacia la puerta, y les juro que ese trayecto por el pasillo, 12 pasos exactos, fue el más largo y el más dulce de mi vida. Abrí. Ahí estaban. La doctora Alisa Montiel con su maletín, la fiscal Maite Ordóñez con una carpeta gruesa bajo el brazo, y detrás de ellas, 4 oficiales, 2 de uniforme y 2 de civil. Buenas noches, señor Alberto, dijo la fiscal en una voz lo bastante alta como para que se escuchara en el comedor. Llegamos a tiempo para el postre. Volví al comedor con ellos detrás. Y las caras, señores, las caras. Uno puede imaginar un momento así 1000 veces, pero la realidad siempre es mejor. Mi madre, confundida, mirando los uniformes con la mano en el pecho. Octavio, de pie por reflejo, blanco como el mantel. Pedro, todavía con la sonrisa en la cara pero congelada. Esa sonrisa que muere despacio en el rostro de un hombre a medida que su cerebro suma 2 más 2. Y Mariela. Mariela fue la única que no se movió. Se quedó sentada, muy derecha, con la copa todavía en la mano, mirándome solo a mí. Y en sus ojos vi pasar una película entera en 3 segundos. La sorpresa, el cálculo, la comprensión
Y finalmente un frío total, absoluto, el hielo verdadero que siempre había estado debajo de los panqueques. Alberto, ¿qué es esto?, preguntó con la voz suave de una esposa preocupada. La última bala de su actuación. Mi amor, ¿qué pasa? Pasa el 20, Mariela, dije. Pasa Inversiones Cardinal. Pasa la línea de crédito de 80,000 que sacaste a tu nombre. Pasa la tasación de una oficina que lleva un año cerrada. Pasa que firmé muchas cosas sin leer, pero esta no la voy a firmar. La fiscal Ordóñez abrió su carpeta y habló en un tono administrativo, casi aburrido, que hizo todo más devastador. Mariela, Pedro, Octavio, tengo orden de detención para los 3 por estafa, falsedad de documento público, asociación ilícita y tentativa de despojo agravado en perjuicio del señor Alberto, aquí presente. Les informo que existen informes de contabilidad forense sobre la venta de este inmueble, la línea de crédito y la sociedad Inversiones Cardinal, una declaración completa de un colaborador arrepentido, y 72 horas de intervenciones telefónicas judiciales de esta misma semana. ¿Quieren que lea alguna? Tengo transcripciones. Esto es ridículo, saltó Pedro. Y ahí lo vi. El encantador desapareció, y quedó la rata. Soy su hermano. Su hermano, Alberto, diles algo. Esta gente está loca. ¿Les vas a creer a ellos antes que a tu propia sangre? No le contesté. Contestó la fiscal leyendo de una hoja. Miércoles 11:04 de la noche. Voz masculina identificada como Pedro. El viernes en la cena lo hacemos firmar delante de la vieja. Con la madre ahí llorando, el idiota firma seguro. Y si no firma esa noche, para el 20 igual entra en mora y ejecutamos. De una forma o de otra, la casa es nuestra. La fiscal levantó la vista. Sigue. Hay más. Mucho más. Mi madre se levantó de la cabecera de la mesa. Hilda, 78 años, su vestido lila de cumpleaños, se acercó a Pedro despacio y le preguntó con un hilo de voz. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Qué hiciste con los $18,000 que te presté? ¿Qué le ibas a hacer a tu hermano? Y Pedro, mi hermano, el que siempre caía parado, cometió su último acto de miseria delante de todos. Mamá, esto es un malentendido. Yo lo hice por la familia. Fue idea de ella. Fue todo idea de ella. Yo se lo puedo explicar. Yo puedo cooperar. Señora fiscal, tengo información. 15 segundos. Le tomó 15 segundos vender a su cómplice. Los estafadores son así. Lealtad de papel mojado. Mariela lo miró con un desprecio infinito. Después se puso de pie, se alisó el vestido y me habló con una voz que yo no conocía. La voz verdadera, la del fondo del lago. Quiero a mi abogado. ¿Y tú? Me miró de arriba a abajo. No vas a poder probar nada. Firmaste todo con tu propia mano, querido. La línea de crédito la firmaste tú. La tasación la aceptaste tú. No hay nada que me conecte a mí. Eso es casi cierto, respondí. Y di un paso más cerca, lo justo para que solo ella y yo escucháramos lo último mientras los oficiales sacaban las esposas. Casi. Porque tú fuiste demasiado lista para firmar los papeles. Pero no fuiste lo bastante lista para no hablar en el auto. Tu marido idiota, como me llamas en privado, te puso un grabador debajo del asiento hace 3 semanas. Tu voz diciendo aguanta 20 días y desapareces está peritada, transcrita y en manos de la fiscal. Los panqueques del domingo pasado, el mejor esposo del mundo, el brindis de recién. Todo ese tiempo, mi amor, la cámara escondida eras tú. Por primera vez en 15 años vi a Mariela quedarse sin palabras. Las esposas hicieron clic 3 veces esa noche en mi comedor. Se llevaron a Octavio primero, en silencio. Después a Pedro, que lloraba y llamaba a mi madre, que le dio la espalda. Y por último a Mariela, que cruzó su propia casa de $310,000 con la cabeza en alto, pasó junto al mantel de las fiestas y las copas de la boda. Y no me miró. En la puerta, la fiscal se detuvo un segundo. Ah, señor Alberto. Sobre lo que la doctora Montiel le comentó de la lista. Mañana necesito que venga a mi oficina. Hay algo en las escuchas sobre su madre que usted tiene que oír. Y créame, llegamos justo a tiempo. Al día siguiente, sábado, a las 10 de la mañana, entré a la oficina de la fiscal Maite Ordóñez con la doctora Alisa a mi lado. Había dormido apenas, pero por primera vez en semanas no era por angustia. Era porque mi cabeza no dejaba de repetir la frase de la puerta. Hay algo en las escuchas sobre su madre que usted tiene que oír. La fiscal no se anduvo con rodeos. Puso una grabadora sobre el escritorio y me dijo: intervención del jueves, 10:17 de la noche. Voz de Mariela hablando con Pedro. Prepárese. Y escuché. Escuché a mi esposa con esa voz de hielo que conocí demasiado tarde decir lo siguiente. Cuando cerremos lo de la casa, el problema va a ser tu madre. La vieja te prestó los 18,000 y no se olvida. Cuando Alberto quede en la calle y humillado, ella va a empezar a hacer preguntas. Sobre la plata, sobre la casa, sobre Octavio.
Y tu madre es la única que puede conectarte a ti con Arnaldo, porque sabe que trabajaste en la distribuidora. Esa vieja habla con todo el barrio. No te digo nada, Pedro. Te digo que pienses cómo la sacamos del medio antes de que empiece a preguntar. Un viaje, que se vaya a vivir lejos con una hermana, lo que sea, pero que no esté cerca cuando esto explote. La fiscal apagó la grabadora. Iban por mi madre también. No para hacerle daño físico, quiero ser justo con lo que escuché, pero sí para apartarla, aislarla, sacarla del medio como se saca un testigo incómodo, engañarla y mandarla lejos para que no pudiera hacer las preguntas que ella, con su cabeza de 78 años y su costumbre de hablar con medio barrio, tarde o temprano iba a hacer. La mujer que le prestó a su hijo casi todo lo que mi padre le dejó, que le planchó las camisas hasta los 40, que esa misma semana había horneado una torta para la cena donde iban a hacerme firmar mi ruina. Mariela lo dijo con la misma tranquilidad con que se comenta el clima. Por eso le dije que llegamos justo a tiempo, dijo la fiscal. Esta grabación transformó el caso. Ya no es solo un despojo patrimonial. Es una organización dispuesta a apartar y engañar a una anciana para consumar el fraude. Ningún juez en este país les va a dar excarcelación con esto sobre la mesa. Y no se las dieron. Les cuento rápido lo que pasó en los meses siguientes, porque la justicia es lenta, pero cuando tiene 72 horas de escuchas, contabilidad forense y un colaborador arrepentido, es implacable. Octavio negoció en una semana. Entregó los papeles de Inversiones Cardinal, confirmó que la sociedad se había constituido con el único fin de recomprar mi casa en la ejecución, admitió que Pedro la controlaba desde las sombras y aceptó una condena menor a cambio de su rol de testaferro y de entregar la estructura completa. Con su declaración cayó la sociedad y se anuló la promesa de venta que, gracias a Dios, yo nunca firmé. Arnaldo mantuvo su colaboración hasta el final. Declaró en el juicio 2 días enteros mirando el piso, y su testimonio fue, en palabras de la propia fiscal, la columna vertebral del caso. Le cumplí mi palabra. Cuando el tribunal anuló la tasación fraudulenta, ordenó al banco recalcular el crédito a su valor real y me indemnizaron por los 72,000 inflados y por la línea de crédito desviada. Hice que le hicieran llegar a Arnaldo, a través de Alisa, los $60,000 prometidos. Alisa me dijo que estaba loco, que ningún juez me obligaba. Lo sé, pero yo no gano las guerras volviéndome como ellos. Mi palabra es mi palabra, incluso la que le doy a un hombre que me vendió. Sobre todo esa. Con ese dinero pagó a sus acreedores y se fue de la ciudad. No lo volví a ver. Pedro intentó todas las jugadas del manual. Primero negó, después lloró, después culpó a Mariela. Después dijo que estaba manipulado, enfermo, arrepentido. La auditoría de sus cuentas mostró que llevaba 2 años gastando dinero que no tenía en apuestas online y que los 18,000 de mi madre se evaporaron en 3 meses en una timba virtual. Le dieron 11 años por estafa, asociación ilícita y falsedad documental. Cuando leyeron la sentencia, buscó mis ojos en la sala y me gritó: «Éramos hermanos». En pasado. Al menos en eso, finalmente, dijo la verdad. Mariela no confesó una sola palabra. Fue al juicio con la cabeza en alto, impecablemente vestida, y sostuvo hasta el final que todo era una fantasía de Pedro y Arnaldo, que ella era una esposa dedicada que no entendía de números, pero las escuchas eran su voz. La frase sobre «aguanta 20 días» era su voz. La frase sobre mi madre era su voz. Los peritos confirmaron que la firma de la línea de crédito de 80,000 tenía trazos de la mía calcados sobre una ventana, en 2 documentos. Le dieron 14 años. Cuando el juez terminó de leer, Mariela no lloró, no tembló, no me miró. Juntó sus papeles como quien termina un trámite en el banco. Y entendí, viéndola salir esposada con esa compostura perfecta, que había estado casado 15 años con una desconocida, y que la mujer de los boleros y los panqueques había sido su mejor personaje. ¿Y saben qué fue lo más extraño? Que ese día no sentí alivio. El alivio vino después, de a poco, en cosas chiquitas. Vino una mañana en que me desperté en una casa, mi casa, ahora de verdad mía, saneada por la justicia, con un crédito renegociado a su valor real, y me di cuenta de que había dormido 8 horas seguidas. Vino la tarde en que mi madre se mudó conmigo, porque después de todo aquello ninguno de los dos quería paredes de por medio, y la vi plantar tomates en el patio, justo debajo del alero donde había estado la cámara. Le construí un cantero elevado para que no tuviera que agacharse. Los viejos son frágiles, solía decir Mariela. No conoce a mi madre. A los 79 barre la vereda a las 7 de la mañana y tiene mejores opiniones sobre fútbol que yo. Vino un domingo en que me encontré haciendo panqueques. Me quedé un momento con la sartén en la mano, esperando que doliera. Y no dolió. Eran mis panqueques ahora, en mi cocina, para mi madre y para mí. Los recuerdos son como las casas, aprendí. Se pueden volver a habitar si cambias lo que hay adentro.
Y vino, sobre todo, la tarde en que terminé el taller del fondo, el taller de mi soñada jubilación, el que casi entierro junto con todo lo demás. Ahora restauro muebles los fines de semana. El primer mueble que arreglé fue la mesa del comedor, la de la última cena. Estuve a punto de venderla para sacarla de mi vida, pero la lijé, la barnicé, la dejé como nueva. En esa mesa hoy comen mi madre, mis amigos, y come Arnaldo. No, Arnaldo se fue lejos y está bien así. En esa mesa come la gente que me quiere. Una mesa no tiene la culpa de quién se sentó a ella. Las cosas se pueden limpiar. Las personas a veces también. Han pasado varios meses desde el juicio. A veces un vecino me pregunta, con esa curiosidad delicada de los vecinos, si no me da miedo vivir en esa casa después de todo lo que pasó. Y le digo la verdad, esta casa nunca me hizo nada. En esta casa quisieron hacerme algo, que es distinto. La casa fue solo la carnada. Y ahora es lo que siempre debió ser, un lugar donde uno duerme tranquilo. No supe más de Mariela y no quiero saber. El divorcio se cerró mientras ella esperaba juicio. Hay noches, no lo voy a negar, en que todavía me pregunto cuándo empezó todo. ¿Me quiso alguna vez? ¿Hubo un año, un mes, una semana de verdad en esos 15 años? ¿O fui desde el primer día una inversión a largo plazo? Nunca lo voy a saber. Y he hecho las paces con no saberlo, porque hay preguntas que son como esas curvas de montaña de noche. Si las miras demasiado tiempo te sacan del camino. Yo elegí mirar hacia adelante. Si esta historia les deja algo, que sea esto. Confiar no es un error. No dejen que nadie les diga lo contrario. No dejen que esta historia les enseñe lo contrario. Yo confié en mi esposa y en mi hermano. Y eso no habla mal de mí. Habla bien de mí y mal de ellos. El amor verdadero se construye precisamente sobre eso. Sobre firmar creyendo en la palabra del otro. El error no está en confiar. El error está en ignorar las señales cuando la vida, que casi siempre avisa, empieza a mostrártelas. Las copas de vino que no cuadran. El teléfono siempre boca abajo. La prisa inexplicable de un vendedor. La insistencia en la casa más cara. La corazonada que te aprieta el estómago y que callas porque no quieres ser el desconfiado. Escucha ese instinto. No para vivir con miedo, sino para vivir con los ojos abiertos. Puedes amar con todo el corazón y aún así leer los documentos antes de firmar. Puedes confiar en tu familia y aún así hacer preguntas cuando los números no cierran. La gente buena cree que preguntar es una ofensa. No lo es. Preguntar es cuidarse. Y cuidarse es también una forma de cuidar a los que dependen de ti. Yo no leí la línea de crédito de $80,000 porque estaba enamorado. Casi me cuesta la casa, el nombre y la paz. Ustedes lean la línea de crédito. Se puede firmar con amor y leer con la cabeza. Las dos cosas juntas. Siempre. Y una cosa más. Si algún día la vida te rompe, como me rompió a mí ese domingo de panqueques, recuerda esto. Ellos contaban con mi derrumbe. Calcularon que un hombre humillado se cae solo. Y se equivocaron, porque uno nunca sabe la fuerza que tiene hasta que no le queda más remedio que usarla. Tú también la tienes. Todos la tenemos. Esperando, en silencio, debajo de la superficie del lago. Solo hace falta que alguien intente empujarte para descubrir que no te caes, que te plantas, y que, cuando te plantas, el que se cae es el que empujó. E para você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Comenta aqui embaixo o que você achou da história e até o próximo vídeo.